Bueno, ya lo anunciamos y tenemos pues al doctor Gustavo Yal, ex presidente del Consejo de la Judicatura, y vamos a hablar sobre el tema de inseguridad, porque este tema, sin duda alguna, Inseguridad jurídica también, ¿eh? También, inseguridad jurídica. También vamos a preguntarle también uno que otro tema que acontece en la política nacional, porque el país vive en una inseguridad total. No solamente por la delincuencia, no solamente por los ladrones que están armados con cuchillos, armas blancas, sino los de corbatas, mi querido doctor, que vemos que hay bastante, hasta podríamos decir que dentro de la misma policía. Así es. Muy buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días, Jaime. Gracias por la invitación a este espacio que aprecio tanto y, por otro lado, para topar un tema tan importante para la ciudadanía como es el tema de la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica, como bien Jaime lo apuntaba hace un instante. Es que el tema de la seguridad es la primera función del Estado, porque esa es la que permite el desarrollo de otros derechos. Si no tenemos seguridad, si la gente tiene temor en salir a la calle, todos los demás derechos se ven absolutamente afectados. Y más aún, cuando tenemos un gobierno que no hace ni lo uno ni lo otro. Es decir, no te brinda posibilidades, oportunidades de desarrollo de todos tus derechos, de acceso a salud, a educación, a trabajo, empleo, y no te brinda las posibilidades de salir a buscarte la vida sin tener el temor de ser asaltado en cualquier momento, en cualquier lugar del país, en cualquier ciudad. Entonces tenemos un Estado en descomposición y un gobierno ineficiente. Entonces tenemos ahí la fórmula del desastre, ¿no? Por un lado, instituciones destrozadas, debilitadas desde el Trujillato, desde Moreno, como bien lo apuntaban hace un instante ustedes, y por otro lado, un gobierno absolutamente ineficiente, indolente, ineficaz, y solo podemos llegar a una conclusión, es que no les importa la ciudadanía. Al gobierno actual no le importa la ciudadanía. Como hemos dicho en muchas ocasiones, es que llegaron sin ningún plan de gobierno, llegaron con un plan de negocios, pero no con un plan de gobierno, y eso se ha manifestado desde el principio. Dijeron que iban a resolver los problemas del país en 100 minutos, y eso solamente fue el reflejo de una tremenda demagogia, de un engaño al pueblo ecuatoriano. Y solo se ha demostrado que su incompetencia e indolencia solo ha agravado aún más los problemas que ya generó Moreno en su momento, que ya generó Trujillo en su momento. En el tema de seguridad ciudadana, tenemos que mirar las cosas desde una mirada integral y, para simplificar, desde dos perspectivas. La una, la prevención. Y cuando falla la prevención, entonces tiene que activarse la lucha contra la impunidad. Cuando fracasa la prevención, tiene que activarse la lucha contra la impunidad. Y aquí fracasan ambas cosas. Aquí fracasa la prevención y aquí fracasa también la lucha contra la impunidad. Y entonces se produce este desarrollo del crimen organizado a todo nivel. La prevención significa mejorar el desarrollo humano, acceso a derechos, a educación, a oportunidades. Tenemos provincias en que los jóvenes no tienen ninguna perspectiva de plan de vida futura. La única que se les ofrece es la vinculación con bandas. Y a partir de ahí entonces se dice, entonces hay que tener una política de reacción y de lucha contra la impunidad. Esto es verdad, pero si tienes a la policía absolutamente penetrada por el propio crimen organizado, como se ha venido develando, y aquí hay que, por supuesto, también valorar a buenos policías que existen y a buenas estructuras policiales también que hay, pero que el liderazgo desde el mando civil y desde las altas cúpulas policiales, penetrada por el crimen organizado, como se ha venido evidenciando, da paso a que el Estado no tenga la posibilidad de luchar realmente contra la delincuencia y el crimen organizado, y a eso agréguele el deterioro del sistema de justicia y de lucha contra la impunidad. Entonces, no tienes posibilidad de brindar a la ciudadanía seguridad ciudadana. Algunos dicen, en un discurso superficial y simple, hay que cambiar las leyes para que se luche contra la delincuencia. Falso. Eso solamente es un argumento para evitar esquivar sus verdaderas responsabilidades, echarle la culpa a las leyes. No, no es cambio de leyes, Carla, Jaime. Lo que se necesita es un cambio de gobierno. El país necesita urgentemente un presidente que entienda su función. Doctor,
El gobierno planteó en algún momento, bueno, que eso está en la Asamblea, tendrá que tratarse la reforma para que las Fuerzas Armadas puedan ayudar en el tema de seguridad. ¿Usted, en base a su experticia, ve esto oportuno? ¿Realmente esto va a servir de algo profundo, ¿no? No a medias, no por encima, sino profundo. Esa es nuevamente la excusa para no asumir responsabilidades. Entonces ahora se dice que falta que se involucren más otras instituciones, etcétera. Lo primero que tiene que hacer, si vamos a hablar de la parte institucional en este momento, es que en la Policía Nacional tiene que haber una profunda depuración. Esto es una realidad, una necesidad urgente. Si no tienes a una policía realmente depurada, no tienes los instrumentos para luchar contra el crimen organizado. Tienes que a su vez darle a esa policía todas las garantías de un buen trabajo, darles los instrumentos, la logística, el bienestar social. Acabaron con todo el sistema de vivienda fiscal para la policía, acabaron con las unidades de policía comunitaria que se encuentran absolutamente desmanteladas. Entonces se habla de poner más policías, que aparte no es el número suficiente, pero no les dan las herramientas, la logística. Pero todo eso tiene que estar dentro de una estrategia antidelincuencial, donde una prioridad importante es el sistema de inteligencia nacional antidelincuencial, también absolutamente desmantelado y puesto solamente al servicio de la inteligencia política para perseguir a las personas y a los opositores, y no para desarticular a las bandas criminales. Entonces necesitas fortalecer a la policía. ¿Necesitamos Fuerzas Armadas? Por supuesto, si ya tienen en la ley un rol muy importante, que es el control de las fronteras y la seguridad, que es el mantener al país libre de cultivos ilícitos, que es un tema donde ya empiezan a aparecer cultivos ilícitos en nuestro país, que es ser parte del sistema de inteligencia nacional antidelincuencial y de seguridad nacional, y de hacer algo muy importante, que es el control permanente de armas. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que las Fuerzas Armadas hagan el trabajo de policía? Cuando esta es una profesión distinta, con una formación distinta, no. Lo que sí se requiere es una articulación y un trabajo de mayor coordinación. Sí, a un mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas, ¿por qué no? En el ámbito de su competencia y con las leyes que ya son suficientes que existen en este momento. Con las leyes que tenemos actualmente, Carla, con estas leyes mismas, se logró disminuir la violencia en el país, la tasa de homicidios de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes a menos de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en más de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes y somos el país de la región que más incrementó la violencia en toda la región. Cuando Ecuador era un referente de ser un país, de haber disminuido la tasa de homicidios con mayor celeridad en la región y ser un ejemplo de políticas de seguridad ciudadana con desarrollo humano y respeto a los derechos humanos, hoy el país es un referente de lo que no hay que hacer, de las malas prácticas y de ser el país reconocido como el país en la región que más aumentó la tasa de violencia en el país. No es un tema de leyes, es un tema sí de coordinación institucional, de políticas de Estado. Eliminaron ese espacio tan importante que era la coordinación entre funciones del Estado, dijeron que eso era injerencia entre funciones del Estado, hoy la intentan retomar, pero esperemos que no sea solamente una reunión que ha convocado la Corte Nacional, porque no es un tema de una foto, eso no resuelve los problemas del país, sino de poner en la mesa el problema, cuantificarlo, poner indicadores, cronogramas y metas e irlos midiendo semanalmente y mensualmente reunirse para ver si cada institución está haciendo su trabajo en esa cadena de corresponsabilidades que es la seguridad ciudadana. Doctor Yal, usted acaba de decir algo, ¿no? Si cada uno está haciendo su trabajo. Usted fue presidente del Consejo de la Judicatura. Y yo le pregunto, ¿no? Saliendo un poco de la parte de inseguridad ciudadana, vámonos hacia la parte política. ¿Qué pasa con la Fiscalía? ¿Qué pasa con los jueces que simplemente archivan causas, procesos por una llamada telefónica, digámoslo así, de alguien del gobierno, cuando hay independencia de funciones? ¿Por qué se da esto? ¿Qué pasa? Es verdad, Carla, una gran verdad, es que la seguridad ciudadana es producto de una cadena de corresponsabilidades. Esto es verdad. Y si hay algún eslabón en la cadena que no funciona bien, el producto final, seguridad para los ciudadanos, no termina de darse bien. No es suficiente si la policía hace bien su trabajo, que no lo está haciendo, porque han distraído a la función
de la Policía Nacional para simplemente dedicarse a respaldar al gobierno y ser garantes de la seguridad única del presidente. 40.000 policías para respaldar al presidente, ningún policía para respaldar a los ciudadanos. La policía no está haciendo bien su trabajo, pero no se trata de que las instituciones del Estado empiecen a echarse la culpa unos a otros, que el policía le echa la culpa al fiscal, que la fiscalía le echa la culpa al juez, y es cierto que en cada uno de estos eslabones no se está haciendo correctamente el trabajo, específicamente en relación al tema de la fiscalía. ¿Cómo es posible que hayamos vuelto, porque esto ya existía, se resolvió y se logró dar un mejor servicio, hayamos vuelto al hecho de que a los ciudadanos cuando van a demandar se les diga, no demande, no denuncie, perdón, no denuncie, se va a meter en un problema? Eso es lo que le dicen a los ciudadanos ahora. Pero eso es terrible, el sentimiento de indefensión que tienen los ciudadanos. Y cuando logran poner una denuncia, entonces vienen los cambios de fiscales. Entonces un fiscal está una semana, está un mes, y tienes en una causa 8 o 9 fiscales. Entonces no hay una investigación real. Y en eso no tenemos desde las altas esferas de la fiscalía una respuesta a los ciudadanos. Los ciudadanos nos están diciendo por qué hay tanto cambio de fiscal en las causas y no hay una investigación real, pero sí vemos celeridad selectiva para otras causas de carácter político. Ahí sí vemos una gran celeridad y vemos cómo incluso hemos tenido en el país una sentencia de casación en 17 días para que el presidente Correa no pueda volver al país y ser candidato. Entonces, ¿a qué se están dedicando las instituciones del país? A la persecución política y no a la seguridad de los ciudadanos. Y esto lo evidenciamos en muchísimos casos. No se trata de que las instituciones echen la culpa unos a otros. Eso no le sirve a los ciudadanos. Tiene que haber coordinación interinstitucional, pero no para tomarse una foto en una reunión, sino para que haya indicadores, metas claras y evaluación permanente de si se están obteniendo o no esas metas, como se hacía durante el gobierno del presidente Correa. Públicamente las metas. ¿En qué punto nos encontramos? En robo a personas, en robo a domicilios, en robo de vehículos, en asesinatos. ¿Qué está haciendo la policía? ¿Qué pasa en un territorio? ¿Qué pasa en un cantón? E irlo resolviendo paulatinamente, entregando todos los recursos que se deben entregar a la policía para que haga bien su trabajo. Doctor, la semana pasada una banda de venezolanos y ecuatorianos los cogieron en flagrancia, pero el juez tuvo que dejarlos libres porque no llegó el informe. Ahí se acusaba entre la fiscalía, después la policía, después el juez, pero siempre sale el presidente de la República a justificar que la culpa es de la justicia, que la culpa es de la fiscalía, y finalmente dijeron que era la policía. ¿Cómo analizar ese trabajo? No sé si es que ellos no tienen tal vez los recursos necesarios para cumplirlo. Mire, Jaime, esto es un elemento esencial para que el Estado haga bien su trabajo. Nos encontramos en un estado de descomposición, instituciones, insisto, en descomposición, en podredumbre interna. Entonces así no pueden funcionar. Entonces para esconder esas podredumbres, también lo que hacen es echarle la culpa al de al lado, que solo puede ser reflejo de dos cosas. Una, de su ineficiencia, de no saber qué hacer, de que no les importa tampoco el país, y segundo, de que hay podredumbre interna que para ocultarle hay que echarle la culpa al de al lado. Esto, de echarle la culpa al otro, no le sirve a los ciudadanos. ¿Qué le sirve al ciudadano? Que las instituciones coordinen acciones como les manda la Constitución en el ámbito de su competencia. Entonces tienen que restablecer verdaderamente lo que había durante el gobierno del presidente Correa, la mesa de justicia, donde iba el ministro del Interior, la fiscalía o fiscal general, o la fiscal general en este caso, tendría que ir el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional del Defensor del Pueblo, la Asamblea Nacional, la mesa de justicia, el defensor público, y sentarse no a tomarse una foto, insisto, a tomarse un café, a poner estos problemas que usted acaba de mencionar, por ejemplo, el caso de esta banda de venezolanos, ¿qué pasó ahí? Y no para que se echen la culpa, sino para darse cuenta, por ejemplo, hipotéticamente quiero ponerlo como si ocurría en algún momento y se resolvió, que el parte policial no estaba bien hecho. La culpa entonces hay que echarle a la policía y hay que dar caso, no, se resuelve, se llegó a hacer incluso el parte web, el parte en tiempo real que lo han destruido otra vez y que ya no funciona más, es decir, en tiempo real. El policía elaboraba el parte con la asesoría del fiscal para que cuando llega a flagrancias ya el caso esté realmente muy bien establecido y no haya ninguna justificación si así quería verse de que el juez declare la libertad porque faltaba una coma aquí, una coma allá. Entonces resuelve el problema y se hace un seguimiento en el ámbito de la evaluación institucional, no para perseguir a los jueces o fiscales, sino para que funcione el servicio, evaluación real de desempeño. Entonces si apareció un problema una vez, ya no puede aparecer ese mismo problema por una segunda ocasión,
porque ya se tomó el correctivo pertinente, se coordina Fiscalía con Policía, el juez tiene que estar en la audiencia de flagrancia. Cuando creamos las unidades de juzgamiento de flagrancia, había un porcentaje altísimo de delitos flagrantes que terminaban en la impunidad porque no se daba la audiencia de flagrancia dentro de las 24 horas. Nosotros llegamos a establecer que la audiencia de flagrancia se daba en las primeras 4, máxima 8 horas de cometida la infracción. Ese fue nuestro promedio. Hoy nuevamente estamos en que las flagrancias no se dan porque no está el juez, porque no está el fiscal, porque no hay defensor público, etc. Entonces todo esto tiene que establecerse, y no en discursos, no en fotografías, no en convocatorias, sino en establecer claramente cuáles son las responsabilidades de cada uno. Y si hay responsabilidades disciplinarias, tiene que aplicarse el sistema disciplinario, porque no hay que ocultar que a veces no es ineficiencia, sino es una eficiencia provocada, deseada, justo para que se frustre la audiencia de flagrancia. Ahora, estos son los temas institucionales que tienen que resolverse. En la seguridad ciudadana hay que tener una visión integral, porque la violencia y la inseguridad es multicausal. Doctor, ¿a quién le compete hacer ese control? ¿Al Consejo de la Judicatura? Sí, claro. Eso le compete al Consejo de la Judicatura hacer ese control disciplinario. Y por supuesto que hay que respetar la independencia de los jueces, pero tampoco podemos caer en la alcahuetería de decir, no, en este caso no pasó nada porque es que la Fiscalía no trajo su trabajo bien hecho. Bueno, entonces la Fiscalía no hizo bien su trabajo, habrá que evaluar al fiscal. Y si además eso provocó que el juez, que también tiene la potestad a veces de corregir ciertas cosas, no lo hizo, pues también tenga que responder. Evidentemente hay que darles todo el respaldo de seguridad a jueces y fiscales, también que se está fallando en eso. Hay que darles la seguridad. Nosotros establecimos protocolos de seguridad para fiscales y jueces que trabajan en temas delicados. Hay que darles todo eso. No es un tema solamente de exigir. Hay que dar los medios, hay que dar la protección y también, por supuesto, hay que exigir resultados, que aquí estamos para servir a la ciudadanía. Doctor, ¿usted quiso decir que el juez pudo corregir esa liberación de estos delincuentes? Los jueces pueden exigirle al fiscal que presente su trabajo. Si estamos todavía dentro de la audiencia de flagrancia, dentro de los términos de calificación de flagrancia, el juez puede suspender y el juez puede pedir que el fiscal es el dueño de la acusación. Esto es correcto, esto es verdad. Pero también es cierto que si el fiscal tiene que pedir la prisión preventiva, y en este caso específico entiendo que la pidió, el juez no puede decir simplemente que no la da sin motivación real. Yo he escuchado que en este caso en particular se ha dicho que para la tenencia ilegal de armas no procede la prisión preventiva. Por favor, que se lea el código. Para la tenencia ilegal de armas, delito que es castigado hasta con 5 años de prisión preventiva, puede proceder la prisión preventiva. Porque para los delitos de más de 1 año de prisión, puede proceder la prisión preventiva. Entonces, si el argumento del juez fue ese, no es un argumento correcto y legal. Entonces, ahí tiene también que decidirse en un tema de evaluación de desempeño si su decisión fue correcta. Y entiendo que en este caso estamos hablando no solamente del secuestro extorsivo, que por supuesto era un tema ya de mayor envergadura, sino que además se hablaba de tenencia de armas, tenencia ilegal de armas, un elemento mucho más fácil de evidenciar. Y que por lo tanto, si el juez no dio prisión preventiva ahí, se estaría yendo contra normas expresas del código. Correcto. Doctor, ¿cómo analizar el trabajo que realiza el Consejo de la Judicatura? Aparte de que este consejo que tenemos todavía, porque no se han renovado a todos, solo al presidente, ha estado envuelto dentro de escándalos, dentro de audios filtrados, donde se daba órdenes para que se ayude a regresar a la presidencia de la Asamblea la señora Guadalupe Llori por parte de uno de los mismos vocales del Consejo de la Judicatura. Esto es tremendo, Jaime, y lamentable que en la Asamblea Nacional el tema pasó por la impunidad de hechos tan graves, ¿no? Nunca se ha visto en la historia del país que vocales del Consejo de la Judicatura vayan a nombre del presidente de la República. Dicen que se tomaron el nombre, pero no veo el avance de una investigación en el ámbito penal de haberse tomado el nombre del presidente, ni siquiera que el presidente haya puesto una denuncia penal por haberse tomado su nombre. Creo que cualquier funcionario decente, si se toman su nombre, lo primero que hace es presentar la denuncia penal ante la Fiscalía para que se investigue a quienes se tomaron su nombre. En este caso aparece un audio en el que van vocales del Consejo de la Judicatura
a hablar en nombre del presidente de la República a los jueces para que beneficien a la señora Yori en su momento. Esto no ha pasado en la historia judicial del país y ahora lo vemos y no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto genera un ejemplo tremendo hacia abajo. Siempre hay gente buena en las instituciones, gente que será incorruptible en ninguna circunstancia, pero hay gente que está en el lado gris, ni en el oscuro ni en el lado correcto. Pero cuando ven estos liderazgos, se pasan rapidito y fácilmente hacia los lados más oscuros de las instituciones. Entonces, si ven esto a nivel de vocales del Consejo de la Judicatura, más abajo esto permea negativamente en las instituciones. Pero cuando hay liderazgos correctos, decentes, entonces esto también permea adecuadamente. Y esto, claro, a la gente que es buena e incorruptible, pues siempre estará en el lado correcto. Pero esa gente que está un poco en el lado gris, que depende un poco de los liderazgos, entonces, claro, esa gente sabe que si es que hago algo malo, caray, aquí hay gente que va a tomar las riendas y que predica con el ejemplo. No es el caso de esos vocales que fueron a ver a jueces para hablarles en nombre del presidente de la República. Y por supuesto también hay siempre malos funcionarios, que más allá de liderazgos o incluso de temas disciplinarios están dispuestos a hacer cualquier cosa porque quieren arreglarse la vida con un par de casos y recibir las coimas o recibir los dineros de la corrupción. Bueno, esa gente lo va a hacer, pero debe recibir la sanción, porque si no hay sanción, entonces eso es el tremendo mal ejemplo que contamina a otras manzanas, porque si es que no hay un aspecto riguroso contra los malos procedimientos dentro de la función judicial, se corrompe la función judicial en un alto porcentaje. Nunca al 100%, pero se corrompe. Y esas son medidas que deben tomarse con radicalidad para que el Estado funcione. Igualmente como debe hacerse lo mismo en la policía, en la fiscalía, en la función judicial, en el aspecto institucional, para que funcionen adecuadamente las políticas de lucha contra la impunidad. Pero principalmente en seguridad, la prevención a través del acceso a derechos y a oportunidades. Doctor, hay muchas quejas de muchos abogados que van a los juzgados, dicen que allí no hay papel, el abogado tiene que llevar el papel, tienen una impresora para varios jueces, bueno, tantas cosas, tantas denuncias que hay de parte de los abogados. No están entregándole tal vez los recursos necesarios a los jueces, a la judicatura por parte del gobierno. Eso hace que la justicia se vaya deteriorando e incluso vemos a los propios edificios del Consejo de la Judicatura que no les están dando el mantenimiento y todo. Cuando quieren hablar sobre el tema de la judicatura o del sistema de justicia, intentan culpar al gobierno de Correa porque dicen que Correa hizo mal los edificios, que hizo mal los parqueaderos, que hizo mal todo. Eso es otra vez parte de esa tremenda mediocridad, Jaime, de echar la culpa a otro para ocultar sus propias ineficiencias e indolencias, ¿no? Entonces, miren, los edificios están construidos, se les dio mantenimiento, hasta el año 2018 funcionaron muy bien y perfectamente. Ahora, claro, si no le das mantenimiento a las infraestructuras, entonces estas se empiezan a deteriorar, pues. Si desde hace casi 5 más años no les han dado ningún mantenimiento a las infraestructuras, estas empiezan a no funcionar. Y los abogados y los usuarios del sistema de justicia lo saben, no tragan estas ruedas de molino. Saben que antes funcionaba correctamente, que las audiencias para fijación de alimentos teníamos como política, que no demoren más de 15 días en fijarse. Hoy demoran 15 meses. Que las audiencias en el contencioso administrativo, que es una materia que siempre tomaba años para que se dé una audiencia, una resolución, no demore más de 2 meses en fijarse una audiencia y una resolución llegó a ser máximo en 6 meses. Hoy estamos en audiencias que están fijando para mayo del 24, Jaime, en contencioso administrativo. Ese es el verdadero indicador y reflejo de cómo se dejó el sistema de justicia en el año 2018 y cómo está ahora. Teníamos un sistema de medición que hizo que pasemos de identificar las sentencias en materias de homicidios, que recibimos un sistema en el que ni el 30% de los homicidios llegaba a sentencia, y dejamos un sistema con el 90% de esclarecimientos de homicidios y que llegaban a sentencia en los tribunales penales. Hoy esa estadística no existe, pero es claro que estamos en menos del 30% de esclarecimiento de los delitos que ocurren en el país, y esto es parte de la impunidad, es parte de la violencia, y esa impunidad es parte del crecimiento de la tasa
de homicidios en el país. Y esto sumado a este hecho que no es menor ni pueril, sino muy importante, que los funcionarios judiciales, los jueces no tienen ni papel para las impresoras, ni tóner para las impresoras, y los ciudadanos tienen que sacar las copias para la presentación de las demandas y llevarle al citador para las citaciones. O sea, hemos vuelto realmente al siglo XIX en eso. O sea, el retroceso en el sistema judicial no es ni siquiera de 10 años, es de 20 años. Es una cosa tremenda. Si Naciones Unidas ha establecido que el Ecuador, en su último informe de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano, ha retrocedido una década. Es decir, hemos retrocedido una década en lo que significa acceso a salud, acceso a derechos, acceso a trabajo. Así lo establece el último informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Y en el tema judicial el retroceso es aún mayor. O sea, realmente no tener ni copias para poder llevar a cabo el trámite judicial es un retroceso tremendo. Nosotros dejamos un sistema de justicia no perfecto, pero en marcha, con los mejores indicadores de la región. Y Ecuador era visto como un referente de una exitosa reforma judicial, que el propio presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo en su momento que era la reforma judicial posiblemente más importante del mundo, porque en poco tiempo se lograron corregir todos esos retrasos judiciales y el Ecuador era referente de cómo se despachaba más que lo que ingresaba, haciendo un verdadero sistema de descongestión. Los abogados lo saben. Y hoy por hoy, en cambio, tenemos nuevamente la política del vuelva mañana, no le puedo atender, cuando teníamos nosotros prohibido que se le diga a alguien que vuelva mañana. Y es más, teníamos indicadores que establecían que máximo en 8 minutos se le debía dar al ciudadano lo que requería cuando era un tema de, por ejemplo, consulta de un archivo, de un expediente. Hoy tienen que ir 3, 4, 5 veces para que apenas puedan consultar un expediente judicial. Entonces el retroceso es dramático, no es un tema solo de mantenimiento de infraestructuras o de presupuestos, es una lógica de servicio. Estamos pensando en un modelo de oferta o de demanda, es decir, estamos pensando en cómo figurar más y hacer una campaña publicitaria como las que hacía el anterior Consejo de la Judicatura. Espero que el doctor Terán habrá que darle el tiempo suficiente para que empiece a corregir todas estas cosas. Sí faltan recursos, pero también es un tema de prioridades. ¿Dónde pones el recurso? En una campaña publicitaria, recordemos esa tremenda campaña costosísima que hacía el anterior Consejo de la Judicatura cuando tenían al vicepresidente encargado, que nunca fue presidente titular, hasta el nombre se me ha olvidado. Esperemos que el doctor Terán, en el inicio de su gestión, ya empiece a tomar medidas para que los recursos sean puestos en prioridad ahí donde se necesitan. Y se exija, por supuesto, más recursos para dar todos los mantenimientos necesarios al servicio de justicia. Este gobierno siempre culpa a las leyes. Bueno, se ha planteado aumentar el número de policías para combatir la inseguridad y una serie de cosas que él dice, el presidente de la República, que bueno, que ellos han invertido, o es el gobierno que más ha invertido en la historia de la República del Ecuador en la parte social. Se refleja eso en los niveles de inseguridad, lo que dice el gobierno, que ellos han invertido mucho en la parte social en este país, porque no solamente poniendo más policías en las calles vas a combatir la inseguridad, ni tampoco poniendo leyes más duras. Hay que trabajar en la parte social. Yo, desde mi punto de vista, no lo veo así, porque cuando vamos a los sectores periféricos de acá de Guayaquil, le digo Monte Sinaí, allá hay falta de oportunidades para los jóvenes. Usted va a una casa y en esa casa nadie trabaja a veces. Y esa gente, esa familia, muchas veces termina cayendo en algo que no quisiera caer, en la extorsión o cualquier otro tipo de actividades ilícitas. Así es, Jaime. El tema, una vez más, como decíamos, tiene que abordarse de manera integral. No es cierto que el gobierno haya hecho inversiones sociales mayores que como el gobierno del presidente Correa. Esto no es verdad. Ellos además confunden cosas básicas y si no las confunden, están engañando aún deliberadamente a la ciudadanía cuando confunden lo que es el presupuesto de inversión y el presupuesto operativo. Entonces, en el presupuesto operativo ellos hablan de inversión, y ahí dicen, hemos invertido más, porque están metiendo el presupuesto operativo, pues, están poniendo ahí sueldos, salarios, y no están poniendo lo que es realmente inversión, es decir, la creación de un nuevo servicio, la ampliación del servicio. Esto evidentemente no lo vemos, y en los hospitales no hay ni medicinas, pues, no hay ni sueros.
si le mandan a los ciudadanos a que ellos compren insumos básicos. Entonces, que no hablen pues de estas cosas de que han invertido socialmente más, que es evidente que no, la ciudadanía lo siente y lo palpa todo el tiempo. Por eso hay una encuesta que dice que de 7 de cada 10 ecuatorianos aspiran ya que haya unas elecciones adelantadas. ¿Por qué será? Justamente porque la ciudadanía lo siente y lo percibe todo el tiempo. No hay esa inversión social que ellos lo dicen. Esto es falso, es un engaño más, como el de los 100 minutos para resolver los problemas del país. Y por otro lado, que están invirtiendo más en la policía. ¿Dónde están los nuevos patrulleros? ¿Dónde están los UPCs reparadas? ¿Dónde está más ambulancias para que respondan adecuadamente a las urgencias reportadas en el 911? En lo personal he presenciado 2 emergencias en la calle. He llamado al 911, hemos estado ahí media hora y no llegaba la ambulancia. Llegó 45 minutos después, cuando ya se llevaron con carros particulares a los heridos. Entonces, ¿dónde están las más ambulancias? ¿Dónde está la respuesta real al ciudadano de los servicios que pide a nivel de seguridad ciudadana? Si lo que le están diciendo al ciudadano es que se arme él solito. Esa es la gran respuesta. Esa es la inversión que ellos dicen. Cada uno, todos somos responsables de la seguridad. Cada uno debe comprar su arma y defenderse. Cuando eso es simplemente más inseguridad. Esa no es la respuesta, es echarle al ciudadano la responsabilidad de la mayor responsabilidad que tiene el Estado y el sector público, es darle seguridad a ese ciudadano, para que no tenga que estar pensando en armarse más, sino en salir tranquilamente de su casa sin temor a ser asaltado, secuestrado. Entonces, no hay esa inversión, esto es simplemente una mentira más. Entonces salen con estos recursos fáciles de decir, libre porte de armas, aumento de penas, populismo penal del más barato, ¿no? El de que ya nadie cree ni siquiera en la región, porque saben que es el Estado el que debe actuar. Entonces se habla de aumento de penas, y permíteme ahí, Jaime, entrar en un terreno que puede ser algo espinoso, polémico incluso, pero que puede ser tratado con absoluta seriedad, que es el tema de los adolescentes en conflicto con la ley, o de los adolescentes, o los niños, o los menores de edad que cometen delitos tan graves como el que hemos visto últimamente, que asesinan a un niño, a un policía en Esmeraldas. Y ese niño está siendo entrenado por un adulto. Entonces dicen, tenemos que casi poner pena de muerte para los menores infractores. Es un delito gravísimo. Ese niño tiene que estar bajo el control del Estado y en un proceso real de rehabilitación social. Pero antes de eso, de llegar a esta solución fácil de gritar a los vientos de que es necesario meter en la cárcel a estos niños infractores, a estos menores de edad, infractores, asesinos, etcétera. Sí, son parte de esas bandas. Pero ¿qué se hizo durante el gobierno del presidente Correa? Se desarticuló la banda, pues. Acuérdate, Jaime, si esto no es un tema nuevo, ahora está mucho más grave y se lo ha dejado explosionar. Pero había, pues, escuelas de sicarios en el año 2007. Eso fue lo que heredamos en el año 2007. También un estado en descomposición. Y se resolvieron esos problemas. No llenando las cárceles de adolescentes, ni imponiéndoles mayores sanciones. Desarticulando la banda de entrenadores de sicarios. Se desarticularon la banda con el énfasis en la inteligencia. Aquí vemos esto. ¿Y qué pasa con este niño infractor, con este asesino, si quieren ponerle este término, que mató al policía en Esmeraldas? En vez de darle un seguimiento de inteligencia y de llegar a la banda, vemos a este menor de edad en Quito secuestrando a una pareja de jóvenes abogados. Entonces, ¿dónde estuvo la inteligencia antidelincuencial en este país? Cuando ese mismo adolescente, en vez de ser el hilo conductor para llegar a la banda y desarticular la banda, como se hizo en su momento, y fue parte de la eliminación de ese problema de sicariato, acordémonos. En el año 2007 heredamos un problema de sicariato en el país. Había escuelas de formación de sicarios. Se desarticularon todas esas escuelas, todas esas estructuras, se les metió a la cárcel. Hoy nuevamente tenemos de vuelta los campos de entrenamiento de sicarios y tenemos estos problemas que no se les da el seguimiento pertinente. Ese alias Boquita debió haber sido el hilo conductor para desarticular la banda, insisto, y no dejar que simplemente llegue a Quito y secuestre y casi asesine nuevamente a otros ciudadanos en otro sector del país. De lo que se trata entonces es de ser muy duros con esas bandas que reclutan a los adolescentes. Ahí tenemos que poner el énfasis. Y también, por supuesto, aplicar lo que se llama justicia restaurativa, que no es romantizar la delincuencia, decir, son niños víctimas del sistema. Sí, son víctimas del sistema desde cierto punto de vista, sin acceso a educación, sin acceso a derechos, pero si ya cayeron en esas conductas, deben ser recuperados por el Estado
y tener un seguimiento estatal, puede llegar a tener hasta 8 años de medidas de seguridad, de medidas socioeducativas, con privación de libertad, y luego medidas de seguridad posterior. Eso es lo que hay que hacer, lo que se hacía y lo que han destruido completamente. Y simplemente salen con el discurso ahora de cada ciudadano que se arme y hay que casi poner la pena de muerte. Esas no son las respuestas para la seguridad ciudadana, sino hacer el trabajo adecuado del Estado en prevención, en acceso a derechos, en acceso a educación, acceso a trabajo y un trabajo adecuado de lucha contra la impunidad a través de las instituciones. Eso no se hace cambiando de leyes, eso se hace trabajando. Y necesitamos un presidente que entienda que está ahí para gobernar en función del bien común. Tiene el sillón presidencial, pero solo piensa en su banco. Tiene la banda presidencial, pero no tiene ni ejerce ninguna autoridad. Cuando lo que se necesita en el Ecuador realmente es un presidente que entienda cuál es el bien común y su primera responsabilidad, que es garantizar seguridad ciudadana. Valga la oportunidad que tocó ese tema de los niños, que mucha gente cree que judicializando a un menor de edad pues se solucionan los problemas. En el caso de los consumidores de droga también, hay mucha gente que pide que los consumidores de droga deben de ser sentenciados, piden cárcel para ellos. Pero hay gente que da sus criterios sin razón a veces. Y veo con mucha pena que abogados estén a favor de que los consumidores de droga tienen que ser detenidos. Sí, es que esto es increíble porque ya alguna gente se deja llevar por el temor. Y yo puedo entender que la ciudadanía tenga el deseo de ciertas respuestas como esas. Yo pienso lo siguiente, Jaime, la ciudadanía quiere respuestas rápidas, sí, hay que dar las respuestas rápidas, hay que darle seguridad, hay que tener un sistema de inteligencia antidelincuencial en cada barrio, de acuerdo a la modalidad delincuencial que esté afectando a ese barrio. Hay que darle respuesta inmediata, no hay que esperar. Porque algunos hablan, es que ahora hay que esperar que evolucione la sociedad, y que tengamos más acceso a ciertos derechos. Sí, por supuesto, esto es la causa de fondo, pero hay una coyuntura que tiene que tener una respuesta inmediata. Esa respuesta inmediata es con trabajo policial preventivo, con protección de la ciudadanía y evitando el efecto globo que la policía conoce muy bien, que es que pacifico un barrio y se me va la delincuencia al otro barrio. Entonces, esto también la policía lo entiende muy bien, pero hay que darle los medios, los recursos, y lo puede hacer si tiene un liderazgo adecuado para hacerlo. Entonces sí, necesitamos respuestas inmediatas, pero por búsqueda de las respuestas inmediatas no confundamos el remedio y no digamos entonces vamos a poner a todos los adolescentes a la cárcel, vamos a poner a los consumidores a la cárcel, cuando desde esa perspectiva esa lucha contra la droga está perdida. No se trata de poner consumidores en la cárcel, ese es un problema de salud pública. No hay país en el mundo, y si lo hay serán los talibanes que sancionan con prisión al consumidor. No existe ese delito. El delito es el tráfico, el almacenamiento, la venta, el regalo, la oferta, la promoción, el cultivo, la producción. Eso es delito. El verbo consumir no está dentro de la tipicidad del delito de tráfico. Están todos los otros verbos que acabo de mencionar. Esos verbos rectores son los que determinan la comisión del delito de narcotráfico. Y está bien que el COIP establezca las escalas y la gravedad de la sanción en función de esas escalas. Esto tampoco quiere decir, Jaime, que un consumidor, si comete otro verbo rector, se quede en la impunidad porque es consumidor. No. Si es que consume drogas, no ha cometido ningún delito. Pero si consume drogas y vende drogas, entonces sí ha cometido un delito, el de venta de drogas, no el de consumo de drogas. Entonces hay que tener mucha claridad en esto para no caer en estas políticas represivas que no dan ninguna respuesta, y esas sí solo producen hacinamiento, de llenar las cárceles de consumidores que deben ameritar una política de salud pública y no policial o de represión. Y lo que hay que hacer con mayor énfasis a nivel de la lucha contra las drogas en nuestro país, permítame otra vez comparar, es que cuando se hacen las cosas bien hay que decirlo, Ecuador durante el gobierno del presidente Correa era constantemente felicitado y reconocido por Naciones Unidas por ser un país libre de cultivos ilícitos, porque había un programa de monitoreo conjunto con Naciones Unidas de mantener al territorio libre de cultivos ilícitos. Y si aparecía una hectárea de amapola, se erradicaba inmediatamente. ¿Con quién? Con Fuerzas Armadas. Si aparecían 3, 4 hectáreas de coca, pues se erradicaba inmediatamente, teniendo vecinos que tienen 100.000 hectáreas en el norte, 120.000 hectáreas en el sur. En el Perú, Ecuador era libre de esto.
Eso es lo que hay que hacer, mantener un sistema de inteligencia que permita que el Ecuador esté libre de cultivos ilícitos. Hoy por hoy hay un estudio que reporta que en el Ecuador hay más de 200 hectáreas de cultivos ilícitos, ahí hay que atacar. Se habla de captura de toneladas de droga, perfecto, todos los gobiernos lo hacen, pero lo que también se hacía en el gobierno del presidente Correa es desarticular los laboratorios, y ahora no se habla de desarticulación de laboratorios, se habla de captura de droga. Claro, si produces mucho más, capturas mucho más, pero eso no quiere decir que estés cerrando la llave, que es el cultivo ilícito, que es el reclutamiento de jóvenes, que es la producción a través del laboratorio y que es el guardar cierta producción para consumo interno con el microtráfico en barrios y demás. Todo esto tiene que cortarse las llaves. La policía lo hizo en su momento, el gobierno lo hizo en su momento. Estos problemas, Jaime, tienen solución, tuvieron solución, tienen que volver a tener solución por el bien de todos los ecuatorianos. Doctor, cuando usted habla de inteligencia, pero es que la inteligencia funciona para perseguir a los opositores políticos nada más dentro de este gobierno. Me gustaría tocar el tema, doctor, sobre lo que se filtró el día de ayer, los audios que filtró La Posta, donde dos generales de la Policía Nacional, el general Mauro Vargas y Giovanni Ponce, están involucrados en el caso de un informe que se investigaba al presidente o al círculo cercano al presidente de la República con la mafia albanesa, y que esos generales pues terminan escondiendo ese informe y se involucra también incluso a la comandante general de la policía, a la general Tanya Varela. ¿Qué criterio merece, doctor? ¿Qué debería de hacer la justicia en este momento? Tal vez Fiscalía debe actuar de oficio en este momento sobre este caso. Qué grave tema el de ayer y qué lamentable por nuestro país, Jaime, estos audios que evidencian esta forma de articulación institucional en contra de los ciudadanos y para ocultar gravísimos delitos. Lo que debió haber hecho primero el presidente de la República en su momento, cuando conoció de este informe, de acuerdo a los audios que ayer han salido a la luz, es haber dispuesto que se investigue a toda su familia, pariente, a su círculo más cercano, que se continúe con esa investigación. Él debió haber enviado una comunicación a la Fiscalía diciendo debe investigarse y ser él el mayor promotor de que se esclarezcan los vínculos, que aunque sean sus familiares, se esclarezca qué tipo de responsabilidad. ¿Hizo eso? No, no hizo eso. Lo que nos dice la excomandante Varela en este audio es que más bien dijo que ya le dijo a su cuñado que ya no hable con quién, ¿no? Con la mafia albanesa. Es lo que se entiende claramente ahí. Entonces se enanca dentro de lo que significa una comisión por omisión, porque en la doctrina penal, y los buenos penalistas lo saben muy bien, hay la figura del garante, y el presidente de la República en ese caso, en esa cadena, está dentro de lo que significa el garante, y él debió evitar que este delito se cometa, al contrario, se enanca también en ese delito de tráfico de influencias. Evidentemente tendrá que, en el ámbito penal, tendrá derecho, por supuesto, al debido proceso, pero sí, la Fiscalía tendría que investigar inmediatamente. ¿Y qué más debió haberse hecho ahora? Ahora también se debió haber hecho que el comandante general de la policía, el ministro de Gobierno, no solo digan pues que le han pedido la renuncia a estos dos generales, sino que debieron haber ido ellos con la denuncia ante la Fiscalía, decir aquí estamos denunciando. La Fiscalía lo puede hacer de oficio, lo debe hacer de oficio, pero sobre todo creo que era una muestra mucho más categórica de que tienen una real voluntad de que esto se esclarezca, si el ministro de Gobierno o el comandante general de la policía hubiera ido personalmente a la Fiscalía a presentar la denuncia sobre ese tráfico de influencias, al menos sobre ese tráfico de influencias. Otros delitos conexos pueden también aparecer en estos hechos relatados en estos audios. Pero lo que vemos, en cambio, es un comunicado de prensa del presidente de la República o de la presidencia de la República, en la que simplemente se dice que ha dispuesto la desvinculación de dos generales. Ni siquiera da los nombres. Ni siquiera da los nombres. Creo que eso es muy decidor y muy gráfico. Se nota que tiene miedo el presidente, ¿no? O el que gobierno. No se enojen. Está sometido. Sí, es una pena. De verdad, es lamentable. Donde detienen a uno de estos generales y habla, ahí va a arder Troya, como el caso León de Troya. Absolutamente, absolutamente. Es que por eso mismo no se fueron en su momento cuando se produjo el cobarde femicidio a María Belén Bernal.
Ahí recordemos que el presidente baja del avión y en esa puesta en escena con el viento y él despeinándose por el viento dice que ha tomado todas las medidas radicales y que esto no puede ser y que salen 2 generales y ahí sí da los nombres. Y luego parece que le hacen acuerdo de quiénes son y se quedan en los cargos. Ahora creo que tenemos claridad por qué se quedaron en los cargos 2 generales que el presidente de la República había dispuesto que sean desvinculados por haber sido parte de este proceso que terminó en el femicidio de María Belén Bernal. Entonces ahora vemos por qué. Entonces estamos viendo un gobernante que está sometido. Porque ahí compraron sus cargos los policías y así no luchas contra la inseguridad. ¿Por qué, Jaime? Porque el presidente de la República cuando lidera, y no tenemos un liderazgo en nada, peor en seguridad ciudadana, el presidente tiene que liderar esa lucha contra la inseguridad. Pero ¿con quién ejecuta ese liderazgo? Con la policía, a quien le da los medios, le da las órdenes, las disposiciones, le da la misión, como dice la policía. La policía dice, tenemos esta misión. ¿Quién le da la misión? El mando civil. Hay que cumplir esta misión. ¿Con qué indicadores? ¿Con qué recursos? ¿Con qué logística? ¿Con qué estrategia de inteligencia? Y de aquí a una semana venimos con resultados. De aquí a un mes venimos con resultados. Pero eso implica para la policía trabajo arduo, difícil, a veces poner en riesgo su vida. Pero tienen que cumplir la misión porque esa es parte de su trabajo. Pero si tienes un presidente al que le tienes contra la pared, entonces el presidente, ¿qué le va a decir a esa policía? Vayan, luchen contra el crimen organizado, arriesguen su vida contra estas mafias. Si le van a sacar un papelito y decir, presidente, acuérdese del informe León de Troya, acuérdese. Ah, sí, sigan nomás, no, ustedes hagan lo que buenamente puedan, etcétera, ¿no? Cuando están ahí solamente en este acuerdo entre ellos para defender al presidente, que es el único ciudadano que tiene en este momento protección, el presidente de la República, por la policía. Los demás ciudadanos estamos en absoluta indefensión. Finalmente, doctor Yalc, ¿qué podría pasar si en la investigación, en el caso del general Víctor Arauz, que se le dañó la honra al general Arauz, que incluso en esos audios filtrados hablan del mono Arauz, que la general Tanya Varela, por que su esposo suba o ascienda, decidieron acusarlo hasta de narcogenerales? ¿Qué debería pasar? ¿El Estado qué debería hacer, doctor, o la policía? Este es un tema también terrible, ¿no? Esto devela esta práctica que en su momento erradicamos absolutamente, de que la gente no ascienda por afectos, ni deje de ascender por desafectos, que sea absolutamente profesionalizada la policía. Esto lo logramos en buena medida, Jaime, en su momento. De verdad, ascendía la gente que debía ascender y luego permanecía en el cargo por sus resultados o era evaluada y tenía que salir por elementos objetivos. Hemos vuelto otra vez a estas prácticas de que asciende por afectos o se desvincula por desafectos. Y esto genera también la comisión de delitos. Aparte, gravísimo, pues, si es que además se establece que le han forjado algún informe de inteligencia falso al general Arauz para incluso engañar a la embajada de Estados Unidos que terminó quitándole la visa a él y a su familia por un informe proveniente de la propia Policía Nacional, pues, ¿no? Por eso el general, el embajador en algún momento dijo, hay narcogenerales, pero posiblemente, claro, pues, parece que estamos evidenciando que sí los hay, pero no los que dijeron que eran, en algún informe aparentemente forjado. Habrá que determinar eso también en su momento y probarse, pero de llegar a ser así, hay responsabilidades individuales, penales y posiblemente también estatales. No me parece que haya sido una buena práctica tampoco de parte del general Arauz tratar de buscar a cercanos al presidente para tratar de subir, si es que esa fue su intención. Si era para denunciar esto, creo que estaba en su legítimo derecho de tratar de denunciar y que el presidente conozca de estos informes falsos que le querían atribuir a él y que parece que ahora empiezan a salir a la luz. Eso me parece que era legítimo. Tratar de llegar ahí para que le ayuden a ascender me parece que no es la mejor práctica institucional tampoco. Pero sería aún más grave que en efecto él lo que quería hacer es denunciar informes falsos que le vinculaban a él cuando eran otros los que realmente estaban vinculados. De
termino con algo, Jaime, permíteme 10 segundos. En otros países, por temas menos graves, los ministros, los fusibles, los funcionarios públicos, fusibles de menor rango presentan sus renuncias. Aquí no pasa esto, ¿no? En Grecia chocan unos trenes y el ministro de Transportes presenta su renuncia. Él no estaba conduciendo el tren ni dirigía las vías férreas, pero es responsable, aunque no sea culpable, presenta su renuncia. En Francia hace algunos años hubo contagios de SIDA en transfusiones de sangre a enfermos que necesitaban diálisis. El ministro de Salud presentó su renuncia. Evidentemente podía decir que había tomado ciertas medidas, pero que no fueron suficientes. Pues, son los fusibles, que normalmente se dan también, más allá incluso de culpabilidades, responsabilidades. Pero en este caso el fusible es del presidente, porque ya no hay más de arriba, nadie. Se llegó hasta ahí, él es el que sabía todo. Y se producen todos estos hechos. ¿Hay algún fusible? El fusible es él. Este país le hace falta un presidente. Hay causales para el juicio político, ¿no? Absolutamente, creo que eso ya está fuera de discusión. Si es que alguien quería discutirlo hasta antes del día de ayer, creo que no tiene más cosas que discutirse, ¿no? Aquellos, ¿dónde se estarán escondiendo aquellos que decían que no hay pruebas, que el presidente no ha dicho nada? Bueno, ahí pregúntenle a la general Varela entonces. Doctor, quiero agradecerle, muy fructífera esta conversación, casi una hora, pero es importante tener su criterio. Ojalá podamos conversar de aquí a unas 2, 3 semanas más a ver cómo marcha el país. Jaime, con todo gusto. Carla, un gusto. Gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí. Ahí está, se ha hablado de diversos temas con el doctor Gustavo Yal, que, bueno, pues mostrando ese criterio que tiene él desde su punto de vista y también como ex presidente del Consejo de la Judicatura.